Bienvenidos a Semana en Vivo. Algo pasó porque estamos con un problema aquí técnico. Me están diciendo que vamos a volver a comenzar para mostrarles cuál es el BTR que tenemos hoy para nuestro tema, que tiene que ver, obvio, con esta masacre horrenda que sucedió en el Cauca, en Argelia. 7 personas fueron asesinados, aparentemente por grupos que tuvieran o tendrían que ver con grupos paramilitares y narcotráfico. El ELN dijo que ellos no habían tenido nada que ver con la masacre. Me dice aquí, ¿vamos a hacer ya el montaje o no? ¿Aló? ¿Karen? Nadie me está hablando por aquí. ¿Nadie está hablándome? Nada. No. Entonces, ¿no hacemos nada? ¿No entró nada? Es que hubo un problema técnico y lo que teníamos era realmente la sensación horrible que nos dejó esta masacre en Argelia, Cauca, pero además teníamos el video de esta profesora que está por todas las redes, esta profesora Deyanira, que le ha tocado salir de la zona allí de Bolívar, precisamente porque recibió una llamada que ella misma grabó, o creo que de alguna manera llegó a manos de la gobernación de Bolívar, que es la que está sacando esa grabación en todas las redes, ¿es verdad?, donde aparece ella siendo amenazada por alguien del Clan del Golfo. Desafortunadamente, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, Deyanira tuvo que salir de esa zona de Bolívar. La gran pregunta es, ¿qué está pasando con estas nuevas violencias que están surgiendo en esas zonas donde hasta hace poco estaban las FARC, pero donde también hay mucha coca y muchos nuevos cultivos de esa misma coca? Volvemos o no volvemos, mejor dicho, voy a presentarles las personas que creo que sí van a poder entrar aquí. Díganme el BTR si se entran. Bueno, aquí hubo un problema muy serio, parece que hubo una situación complicada en todo el canal porque no hemos podido no saber qué pasó, entonces yo voy a hacer la introducción de todos ustedes. Bienvenido aquí Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo espero que los señores que nos están atendiendo técnicamente nos digan qué fue lo que pasó, porque esto así a tientas es complicado, sobre todo estamos en vivo. Sergio Guarín, director del área de posconflicto de la Fundación Unidas para la Paz. Hola María Jimena, gracias por la invitación. Un saludo a todos a este panel que hoy quedó muy masculino. Sí, sabe que sí, y eso yo siempre peleo muchísimo, pero fíjese que en estas épocas en donde casi no hay personas porque están en vacaciones, casi que no hay panel y casi que no hay programa, y por eso hubo gran problema en este sitio, pero tiene toda la razón y yo soy la primera en pelear porque haya mujeres. Bienvenido aquí, José Antequera. Muchas gracias, es un placer estar aquí y buenas noches para los televidentes y las televidentes. Y también bienvenido Andrés Forero. María Jimena, muy buenas noches. Un saludo a todos los miembros del panel y a todas las personas que nos están viendo. Concejal por el Centro Democrático, que se quedó aquí en Bogotá. Todos los demás están por fuera del liberalismo, conservatismo, o sea, y también de su partido, pero no en el Consejo. El Consejo están todos trabajando, me parece. No, en ese momento estamos en receso. Sí, claro. Normativo, Usted está... Estamos hasta el 10. Bueno, pues bienvenido, porque caramba, eso sí... Es un honor tenerlo por acá. Yo quería comenzar a ver si nosotros podemos tener, no sé si ustedes vieron o oyeron esa grabación tan lástima que nosotros la podamos tener acá. A ver, Karen, si podemos sacar solamente la grabación. ¿Se tiene la grabación nomás por ahí? ¿Alguien me puede decir, por favor, si alguien tiene la grabación de si la pueden tener o no? No la tienen tampoco. Ah, no, pero esto está perfecto, este programa. Estamos muy bien, técnicamente está la cosa perfecta. Bueno, ¿usted oyó ese bendito sí, María Jimena, sí, video? Esta mañana... Que es una lástima que no la podamos ver aquí, porque ese sí es... Pero María Jimena, aquí yo la tengo. El director la tiene. Pero no, claro, pero no yo también la tengo acá, pero la idea que tenemos... Que lo escuche con mucha atención. ¿Será que se oye? No, no se oye tampoco. Es que es increíble que no tengamos los instrumentos técnicos, pero en fin, en otro momento y en otra oportunidad, pero es lamentable que se esté oyendo. ¿Sí ya está? ¿Ahí lo podemos oír? A ver, por favor, lo podemos poner. Sí, se puede. Un comunicado, que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva. Ya, pero por el bien suyo.
Pero, Por señor el bien de Carlos su núcleo Mario, familiar. señor Sí, Carlos dígame. Mario, quiero que me diga una cosa. De acuerdo a su expresión, lo sentiría como una amenaza, ¿sí? Y no entiendo por qué. No No entiendo por estamos qué. amenazando, simplemente estamos advirtiendo que le vamos a dar un comunicado, que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva, ¿me entendió? Bueno, no me grite. No me grite que no Mira, soy su señora, sirvienta. hágame un favor, coja sus cositas y se me va de la región. Que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas. Yo Si qué usted mal cree le que he esto es un hecho. juego, El hecho de trabajar es malo, el hecho de haber elevado no, un centro vea, educativo a institución haga- es malo. Yo no le veo señora, cuál es el problema. señora, a mí no me hable así, si no quiere morirse. Bueno, esta es una de las grabaciones que están saliendo por todas las redes, ¿no es verdad? Y realmente tuvieron un fin complicado y difícil para la señora, que es una maestra de un municipio de Bolívar. Tuvo que salir, infortunadamente, de Yaneira, que es una profesora de Bolívar. ¿Usted qué opina de este video, además de lo que está pasando en Cauca en este momento, 7 personas asesinadas en una masacre? Bueno, María Jimena, lo de Yanira merece un par de comentarios. Lo primero es qué valentía tan grande la de Yanira en esas grabaciones, la capacidad de plantarle cara a ese sicario, a ese tipo tan siniestro, hasta el punto que cuando uno oye toda la grabación, hay momentos en que ella arrincona al señor. Sí. Y eso me parece que es un mensaje sobre la capacidad que tiene la sociedad civil de oponerse a ese tipo de violaciones a los derechos humanos. Lo segundo es que Deyanira pues no solo es una educadora destacada, sino que fue coordinadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro en la región, lo cual es un antecedente muy notorio para esta amenaza y muestra que esta idea que nos habíamos hecho nosotros, y es que era posible comenzar a hacer esta política sin amenazas y que estábamos logrando desligar la política de la violencia en Colombia, quizás no es tan cierto. Yo creo que lo que estamos viviendo en los últimos meses nos muestra que ese propósito colectivo que tenemos todos los colombianos de que podamos hacer una oposición política de frente, directa, que podamos ofrecer ideologías distintas y que la gente pueda ofrecerle a la ciudadanía alternativas y visiones de mundo, pues parece que no está tan pavimentado ese camino y que nos faltan muchas garantías. Yo creo que el Estado colombiano ha estado haciendo muchas cosas importantes, muchos avances, pero lo que muestra esto es que hay agentes con capacidad de intimidación y que en últimas terminan imponiendo su voluntad, porque a Deyanira le tocó salir de San Pablo y le tocó coger sus cosas. Esta mañana en una entrevista que le hicieron en radio, en la W le preguntaban al alcalde, entiendo yo, de San Pablo, bueno, pero ¿y qué pasó con la señora? Y él dice, pues bueno, pues tocó salirle, le vamos a autorizar de la Secretaría de Educación del departamento el traslado, ella ya pidió su traslado, ya se lo autorizamos, no vamos a decir a dónde porque no queremos ponerla en riesgo, de modo que pese a toda su coraje, pues terminó ganando este criminal. Son 200, creo que los profesores amenazados, ¿no? Que están en este momento amenazados también y que en su mayoría son personas que han hecho o tienen visiones distintas en términos de política. Usted que es cercano al doctor Gustavo Petro, ¿qué entendió, qué está mirando, qué está pasando con este tipo de amenazas? Bueno, en primer lugar, yo diría que más que cercano al doctor Gustavo Petro, pues yo y muchas personas hoy hacemos parte del proceso de Colombia Humana, que es un proceso político que acaba de obtener 8 millones de votos en la elección presidencial y creo que es importante que se reconozca como tal. En segundo lugar, yo pienso que lo primero es que hay un debate entre la gente acerca de si esta clase de audios deben ser escuchados, de si las imágenes de las masacres tienen que ser vistas, y yo creo que en este momento, en este contexto, es muy importante. Porque creo lo siguiente, el principio aquí, el verdadero principio es el de la defensa de las víctimas y de la defensa de los derechos humanos, y hay contextos en donde no necesariamente contribuye mostrar las imágenes de las víctimas. Este es un contexto en donde es fundamental. ¿Por qué? Porque este es el contexto en el cual se le está diciendo a este país que prácticamente hemos superado la página de las violaciones a derechos humanos, que con la paz es suficiente, que automáticamente la dejación de armas de las FARC ha producido un nuevo país,
una nueva raza, incluso dicen algunos propagandísticamente. Y estos hechos tienen que ser conocidos, estos hechos tienen que ser vistos ahora. Y lo que pienso también es que pues, tienen que ser ubicados en su contexto y en su dimensión. Hay 283 casos de asesinatos desde la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre hasta ahora que están siendo registrados por informes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Seguramente habrá discrepancias con lo que manejan las instituciones del gobierno. Estos asesinatos involucran líderes sociales, líderes de restitución de cultivos ilícitos, líderes de restitución de tierras, líderes que son en muchos casos maestros que fueron acusados públicamente por el expresidente Álvaro Uribe de ser auspiciadores prácticamente del terrorismo. Eso es lo que está pasando hoy en el país y la sociedad colombiana tiene que saber clarificar por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Nosotros lo hemos dicho muchísimas veces. Es decir, simplemente creer que con el acuerdo de paz se iban a desactivar completamente estas violaciones es una ingenuidad. Aquí se requiere una acción integral del Estado, una acción que además tiene que convocar a la ciudadanía y que tiene que significar que no nos quedemos solamente en el acuerdo, sino que pues, hay muchísimas otras medidas que no se está cumpliendo, incluyendo la propia implementación del acuerdo en esos territorios, que fue la promesa que le hicieron a la gente, lo que la gente está hoy reclamando y por la cual le están matando. Acá tenemos al director de la Unidad Nacional de Protección, que tiene, además de todo lo que hace, tiene a su cargo este tipo de, digamos, de alarmas que se están dando. En este caso, y ya no estoy hablando solo de Yanira, pero quisiera preguntarle si usted sabe algo de Yanira, qué pasó con ella, pero también en el otro caso que no hemos abordado, en el de la masacre, también hay un evento que todo el mundo conoció y es que había unos panfletos que fueron circulando por toda la zona diciendo que iba a haber masacres, en fin, que iban a matar a la gente, pero la policía no creyó en esos panfletos y hoy tenemos a 7 personas muertas, asesinadas en Cauca. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cómo están mirando? ¿Y qué fue lo que pasó, por ejemplo, en el Cauca? ¿Y qué está pasando con Deyanira? Bueno, gracias. Primero, yo aprovecho la oportunidad como para hacer cierta claridad porque con todo este contexto que se tiene y para no entrar en cifras, porque es que al fin y al cabo estamos hablando de vidas humanas y cuando nos ponemos en esas discusiones de que si son 280, que si son 180, que si son líderes, pues eso no tiene sentido. Pero en todo este contexto, pues se ha estimado, se ha querido colocar a la Unidad Nacional de Protección como la gran responsable de todo el programa de protección. Sí, y no es así, porque la Unidad Nacional de Protección solo tiene una pequeña responsabilidad en todo lo que tiene que ver los programas de prevención y protección del Estado colombiano. Esencialmente el programa de protección que lidera la Unidad Nacional de Protección se creó para proteger individualmente. Y a las FARC. Bueno, actualmente ya el tema, pues las FARC también hace parte del programa, pero pues este es un programa que viene desde hace 20 años. O sea, Colombia es pionera en la protección de líderes defensores de derechos humanos y líderes políticos, y se creó bajo esa visión de protección individual y, como dicen los abogados, a ruego. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una solicitud por parte de la persona que está siendo amenazada, que está en riesgo, para que el Estado a través del programa la proteja. Entonces, bajo ese punto de vista hay que tener en cuenta una situación. La gran mayoría de las personas que han sido asesinadas en los últimos 2 años o 3 años, más específicamente si nos vamos, porque esto no es algo que está sucediendo ahorita, esto es una problemática que viene desde hace ya varios años, la gran mayoría no habían pedido protección, ni siquiera estaban visibilizados como líderes de sus territorios, ¿sí? Si nosotros vamos a ver en este momento, nosotros tenemos más de 3.500, 3.600 personas con alguna medida de protección, líderes sociales, ¿sí? Casi que los principales líderes de las principales plataformas de derechos humanos tienen un esquema de protección por parte del Estado y de la Unidad Nacional de Protección, pero estas personas que han sido asesinadas no lo habían solicitado. Realmente hay solo 6 casos en casi 240 que de una u otra forma habían solicitado protección, y de esos 6 casos 4 tenían medidas de protección. Desafortunadamente, por cualquier circunstancia, llamémoslo, no fueron efectivas las medidas y no vamos a entrar en el debate de por qué no fue efectiva la medida. En el caso de Yanira, pues nosotros fuimos conocimiento casi que desde el día de ayer
la amenaza e inmediatamente pues activamos el protocolo y otorgamos lo que llamamos los apoyos de reubicación para que ella saliera inmediatamente de la zona, ya que los maestros tienen unas medidas de protección muy especiales, que son esencialmente la reubicación, que está en responsabilidad de las secretarías de educación del municipio o del departamento. Pero en este caso, pues debido a la gravedad del hecho, pues la unidad otorgó el apoyo de reubicación, mientras que la Secretaría de Educación hace lo propio. En el caso de Argelia, efectivamente, en el Cauca han circulado unos panfletos en las últimas semanas que hablan de limpieza social. De limpieza. Sin contar otra serie de panfletos que están amenazando también a líderes sociales y líderes étnicos de la zona. Sin embargo, pues la información que nosotros tenemos preliminarmente del hecho y que pues fue reportada por la Fiscalía es que al parecer estas personas pues hacen parte o hacían parte de las disidencias de las FARC y que por la información de inteligencia... Los que hicieron los que perpetraron el hecho fueron... disidencias de la FARC. El ELN. Ah, sí, el ELN. Pero fíjese que el ELN acaba de decir que no. Pero ustedes tienen información. Dice que no, ellos sacaron un comunicado, pero la información de inteligencia hasta el momento... Dicen que es el ELN. Establece que presuntamente, o sea, el hecho presuntamente fue efectuado por el ELN y parece que pues es realmente de esa forma. Es más, al parecer una de estas personas había sido escolta de la UNP, del programa especial de protección de las FARC. Él había renunciado hacía tal vez un mes, había entregado sus implementos y teníamos conocimiento de que precisamente había renunciado para hacer parte de las disidencias de las FARC y estaba precisamente priorizado por las autoridades en esta zona del país. ¿Y es una pelea entre el ELN y las disidencias? Correcto, estamos hablando de temas complejos. Pregunto y después pasa usted y le dice. Bueno, eso es lo que tiene la información, Diego. Nosotros, o sea, estoy hablando de precisamente la información que tenemos a partir de la Fiscalía y los datos de inteligencia estoy hablando específicamente de los 7 muertos. De los 7 muertos. De Argelia Cauca. Que además no eran de Argelia, ¿no? Sino que aparecen ahí. Se los llevaron. Antes de darle la palabra, ya está aquí a José, yo quería pasarle la palabra a Andrés para su primera impresión sobre esos 2 casos en el contexto. María Jimena, en primer lugar, pues rechazarlo rotundamente. Lo que pasó con la profesora Deyanira, pues la verdad no tiene ninguna presentación. Y pues no sabía lo que estaba diciendo Sergio, que aparentemente pues alguien estaba escribiendo ahorita en Twitter diciendo que en Blue Radio había dicho que ella no tenía ninguna afiliación política, pero si la tiene, pues más grave aún. La verdad es que eso no se puede permitir en este país. No podemos permitir que por pensar diferente a una persona la amenacen y la hagan salir de su lugar de residencia o del lugar donde está viviendo. Y sobre todo, pues, porque pues uno la ve y lo que decía Sergio, es una persona valiente, una mujer que enfrenta a ese criminal que pues al final incluso lo exaspera. Ella además con un aplomo que ya quisiéramos tener nosotros, pues lo encara y le dice que ella no ha hecho nada malo. Y pues ella, pues uno ve que está un poco desconcertada ante pues estas amenazas. Y sí, naturalmente lamentar que ella sea la que tenga que salirse y que pues no haya posibilidad de que inmediatamente capturen al criminal y que ojalá ella se hubiera podido quedar defendiéndosele o protegiéndosele la vida. Y a propósito de lo que pasó en Argelia, pues la información con la que yo cuento también, que es la información que dio a conocer la Fiscalía y el general Nieto de la policía, es que aparentemente las personas sí hacían parte de las... o mejor dicho, 2 de ellos, según parece, habían hecho parte de los procesos de resocialización en el marco de los acuerdos de La Habana. Uno de ellos, como decía el director, pues aparentemente hizo parte de los esquemas de seguridad de algunos de los guerrilleros y la autoría, pues según están diciendo los informes de inteligencia, sería del ELN. Obviamente eso pues no hace que sea menos repudiable lo que sucedió. Sin embargo, yo sí veo con preocupación que algunos sectores políticos estén tratando de decir que quien está detrás de esto es el nuevo gobierno. Y eso, pues, la verdad, pues sí me parece el gobierno que todavía ni siquiera se ha posesionado. Y uno ve al doctor Gustavo Petro haciendo una campaña. Veo, pues, yo la verdad siempre he rechazado la utilización de material fotográfico cuando hay muertos de por medio. Sé que personas de mi partido
las han presentado en el pasado, yo no he estado de acuerdo. Y pues hoy también rechazo que el doctor Gustavo Petro, en su ejercicio político, en su afán por generar noticias, pues haya utilizado esas imágenes. Pero pues sin duda alguna es preocupante, y creo que esto, yo creo que en cierta forma, si se confirman esas informaciones de que aparentemente estaría vinculado al tema del narcotráfico, pues muestra un poco las consecuencias de ese problema que nos está dejando al gobierno entrante, el gobierno de Juan Manuel Santos, que es el crecimiento en los cultivos ilícitos en el país, que sabemos que pasó de 49.000 hectáreas el año 2012 a aparentemente 180.000 en el año pasado, y que de hecho, pues según algunos expertos, eso podría incluso llegar a 300.000 hectáreas. Entonces, pues sabemos que en Colombia la violencia generalmente ha sido alimentada por el narcotráfico, y pues obviamente con el tema de que se hayan incrementado los cultivos, lamentablemente esta tela de violencia puede crecer. O sea, usted quería... Sí, varias cosas. En primer lugar, yo creo que, digamos, se tiene toda la razón cuando se afirma que la UNP no tiene, es decir, la responsabilidad preponderante, digamos, frente a estos hechos. Eso es absolutamente real. En Colombia hay un fenómeno que se llama paramilitarismo, que algunas personas niegan, que existe, que está vigente, y que curiosamente hace 6 días había enviado ahí, a ese lugar en donde ocurrió la masacre, unos panfletos que aparecen registrados. Los invito a que lo vean en un medio alternativo que se llama Contagio Radio. Esos panfletos de las Águilas Negras, en donde se acusaba a las personas y se planteaba una limpieza social vinculada con el tema del narcotráfico, contrastan con el hecho de que además el ELN dijo que no había sido autor de esta masacre. Pero el ELN muchas veces ha negado otras cosas, eso yo creo que no es garantía de nada. No, lo que te estoy diciendo en términos reales es que además apareció en la radio hoy una afirmación en la que se decía que el ejército decía que la comunidad decía, pero yo no he escuchado a la comunidad. Entonces, la comunidad no está siendo claramente escuchada, los periodistas no le han preguntado a la comunidad, el ELN niega el hecho y hay unos panfletos anteriores. Entonces eso también da para que uno dude de una información de inteligencia que, como en muchas ocasiones, acusa directamente a un grupo subversivo sin que haya claridades. Ahora, a mí no me interesa de esto hacer una cuestión política, no, tienen que ser los grupos paramilitares, si fue el ELN que se clarifique que sea el ELN. Lo que me parece es que quienes están haciendo de esto una cuestión política, diciendo de una vez fue el ELN, omitiendo la investigación sobre el paramilitarismo, son otros. Y ahí es donde viene el problema de la justicia que nosotros estamos reclamando. Ahora, en segundo lugar, importante el tema del Cauca. Tú decías ahora, es que estos son probablemente disidencias de las FARC. A mí me parece que queda un tufillo... Hay dos que están confirmados que son disidencias. Claro, pero lo que quiero decir es, hay un tufillo de afirmación en la que prácticamente lo que se dice es, bueno, esta gente de las FARC estuvo en la guerra, involucrada en tantas cosas, si los matan hoy en día sería algo así como un fenómeno natural. Y yo digo, pues para eso firmamos un acuerdo, para eso se supone que está el Estado, es decir, para que esa clase de hechos no ocurran, pero además les quiero aclarar, en el Cauca es en donde más cantidad de homicidios han ocurrido a partir de 2014, a partir de 2016, perdón, es decir, de todos esos asesinatos, 283, que el número sí es relevante, porque son personas precisamente, de todos esos 283 asesinatos, la mayoría de ellos han ocurrido en el Cauca. En 2016 la mayoría fueron en el Cauca, en 2017 también, y en 2018 también han ocurrido en el Cauca. Luego, esto no se trata de un simple problema de disidencias o no, hay un problema en el Cauca. Hay un problema en el Cauca como en otras regiones del país. Esa zona que es específica. Y ese problema, claro que por supuesto que vincula a grupos subversivos, eso no lo está negando nadie. La realidad de esto es que vincula, ¿qué vincula? Que no se trata solamente de territorios en donde hay coca. Es que son los territorios que tienen mayor pobreza en el país. Es que son los territorios en donde lo que se aplica es la mirada represiva del Estado y no se ha querido aplicar un cambio de modelo que incluye la sustitución voluntaria de cultivos y que incluye, por supuesto, también las políticas sociales. Estas cosas son las vitales hoy, es decir, este país hoy, a partir del acuerdo de paz, toma una decisión que no es, ya dejó de ser un debate de izquierdas y derechas, de intervenir integralmente en los territorios con políticas sociales como las que nosotros además estamos proponiendo, o esto va a seguir ocurriendo. Ahí está el fracaso del proceso de paz, ahí está el fracaso del proceso de paz en otros países y nosotros tenemos que aprender esa lección y si no, lamentamos vidas, lamentamos muertes y seguimos haciendo política con eso. Creo que ya es suficiente. Sergio. Bueno, no, yo quisiera hacer como varios comentarios para profundizar la conversación. El primero es que yo creo que lo del Cauca y lo de los líderes, si bien tiene orígenes comunes, que es un deterioro de la situación de seguridad y una conflictividad creciente en distintas regiones del país. Ustedes hicieron un estudio, entre otras. Es diferente. En donde, sí. Es diferente, son situaciones diferentes. Quiero señalar que cerró el año pasado, cerramos 2017 con la tasa de asesinatos
por cada 100.000 habitantes más baja en los últimos 40 años en nuestro país. Pero si uno mira las cifras en los municipios PEDET, es que en los sitios de cultivos ilícitos, se da cuenta que las tasas se están subiendo de manera radical. La investigación que ustedes hicieron. Ese fue, digamos, un comparativo que hemos hecho en este primer cuatrimestre de 2018. Si uno compara las cifras de enero a abril de este año con las del año pasado, en los municipios PEDET ha subido esa tasa más del 40%. Y en los municipios con cultivos ilícitos más del 60%. O sea, estamos experimentando un deterioro, María Jimena, de la seguridad que verdaderamente es preocupante. Lo que pasa es que las cifras agregadas nacionales no lo reflejan porque Bogotá tiene un comportamiento que es muy bueno. Bogotá tiene 8% menos. Pero lo del Cauca y lo de los líderes es un poco diferente. Lo de los líderes, aunque tienen razones o motivaciones, aunque tienen como un fenómeno común, lo de los líderes es un asesinato silencioso a personas, que es de a una, de a dos personas, que va sucediendo y que están haciéndolo ascendiendo. Como lo vemos en la investigación que hacen ustedes y también la que hizo Ariel. La mayoría son personas que se están metiendo, por ejemplo, a hacer erradicación manual y están muy metidos en todo este proyecto de hacer erradicación manual y de sustitución. Claro, líderes de y vienen estos señores comunal que no están de acuerdo con esto. No es verdad que pueden venir o de disidencias de las FARC, del ELN, no sé de dónde vendrán, y también del grupos paramilitares, como bien lo vimos con Deyanira, que están afectando, digamos, la vida y la circulación de estas personas. Hoy el equipo de trabajo de la FIP, de la Fundación IAS para la Paz, está en Quibdó, haciendo una relatoría de un evento de política de reconciliación, y allá se hizo un minuto de silencio en honor de la señora Felicinda, que fue muerta también en estos días, una líder muy prominente de las juntas de acción, de las juntas de acciones comunales. Ya las juntas este año lleva reportadas 38 líderes de juntas de acciones comunales asesinados este año solamente. Tenemos 19 líderes asesinados, digamos, de otras asociaciones territoriales desde enero hasta julio, y teníamos esta cifra que ya mencionó, que tiene disputas, digamos, que ya mencionó José, de los 282 personas asesinadas reportados por los informes de Defensoría, de los cuales reconocidos como crímenes, digamos, de líderes sociales por Naciones Unidas son aproximadamente 171, y de esos 171 tenemos 32 juicios y únicamente 15 sentencias. O sea, de lo que estamos hablando acá es de un problema muy grave, porque el Estado no está pudiendo contener, pese a unos esfuerzos institucionales importantes, un fenómeno que nos está desbordando, que es el asesinato sistemático de personas que están metidas en los intereses de grupos poderosos de distinto pelambre. Pero también un tema muy importante que sería interesante abordar en la próxima parte del programa, que tiene que ver con la justicia, porque fíjese que se investiga, hay protección, hay otras maneras de proteger la vida, pero cuando sucede el asesinato, la justicia no llega. Por lo menos esas cifras que usted está dando son lamentables. Sí, es totalmente cierto. La verdad es que, y eso se debe a que el fenómeno, y yo en ese sentido creo que llamarlo paramilitarismo puede ser correcto o incorrecto si eso nos lleva al pasado. Yo lo que creo es que el fenómeno paramilitar del pasado tenía unas tendencias mucho más homogéneas, y lo que hoy tenemos es unas tendencias un poco más heterogéneas, donde hay víctimas y victimarios que están metidos en operaciones económicas y de intereses muy diversos, y por eso es tan difícil homogenizar el asunto así. Eso no quiere decir que no haya fuerzas que están ejerciendo violencia en contra y nos pasa igual que en la época en que había estas masacres, que todos íbamos a reportar, salíamos, mirábamos, se investigaba, llegaba la policía, pero no había justicia al final. Eso es un tema muy importante. Volvemos después de esta pausa a ver qué pasa con el tema de las investigaciones y por qué hay tan pocos condenas, en este caso, de las líderes que están siendo asesinados en Colombia. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando de cómo es este aparato estatal, cómo funciona, cómo se sincroniza. Precisamente para saber qué va a pasar en el próximo gobierno, ¿no? Para saber cómo funciona esto y qué es lo que se le entrega al nuevo gobierno, porque precisamente
aquí estuvo ayer el ministro del Interior y cuando le preguntaron, yo le pregunté, bueno, y en el empalme, ¿qué es lo que usted piensa o les dijo a las personas que estaban haciendo en el empalme, qué es lo prioritario? Y él dijo, respondió aquí en Semana en Vivo, lo más importante es todo el esquema que hemos hecho para seguir protegiendo lo más posible, lo mejor que se pueda, los líderes, la vida de los líderes sociales. Y explicó una serie de, digamos, de propuestas políticas que ya son parte de decretos que se están en este momento llevando a cabo. Sería bueno que nos lo explicara para ver qué de eso está funcionando y qué no, y qué de eso va a entregarle bien al gobierno, no al nuevo gobierno. Bueno, mire, yo sí quisiera pues, precisar varias cosas. Primero, este es un problema que se viene trabajando muy de lleno en el gobierno nacional y el presidente ha estado muy preocupado precisamente por la situación. Y dentro del mismo acuerdo se crea lo que se llama la Comisión Nacional de Garantías, que llama lo que es la base para articular absolutamente todas las entidades del Estado en pro de la seguridad de los territorios, de la seguridad de los líderes y sobre todo pues de estos territorios en donde las FARC tenía presencia anteriormente. Esa comisión ya se ha reunido, si no estoy mal, casi 5 o 6 veces. Muchas veces, sí. Presidida por el presidente, valga la redundancia. El fiscal general de la Nación da un reporte precisamente de todos estos casos. En el caso de los asesinatos reportados de líderes sociales por ONU Derechos Humanos en el año pasado, que fueron 79, Fiscalía reporta una tasa de esclarecimiento de casi el 50%. En donde se sabe quiénes fueron los autores. En algunos casos ya hay capturas, en otros casos hay judicializaciones, de acuerdo al reporte de la Fiscalía. Ahora, aquí lo que quiero decir es, el gobierno no ha estado quieto, el Estado no ha estado quieto, porque conocen y saben que esto es un problema que es grave y que estamos todos comprometidos a tratar de disminuir esta situación lo máximo posible, porque sabemos que esto no es un tema que de un día para otro se vaya a solucionar. Segundo, a partir de esa Comisión Nacional de Garantías, pues se ha podido también evidenciar que el tema de la protección individual ya es insuficiente, no, es imposible poderle dar una protección individual a la mayoría de miembros de las juntas de acción comunal, como bien lo manifestaba Sergio, que son de las personas o de los grupos más afectados, y las comunidades afrodescendientes, sobre todo en departamentos como Nariño, como Cauca, los consejos comunitarios, los líderes de tierras en el caso de Urabá, en el caso en algunas partes del Chocó. Esa es la otra causa también. Y ahí es donde se desarrollan 2 decretos de protección colectiva. Uno que tiene que ver con amenazas a colectivos, que es desarrollado por la Unidad Nacional de Protección, que es el 2078, que esencialmente lo que se hace es un estudio más integral de los hechos que generan riesgo a un colectivo específico, ¿sí? Y a partir de ahí poder tomar unas medidas que puedan disminuir o mitigar esos riesgos. Y hasta el momento pues hemos hecho ya alrededor de unos 20 o 25 estudios de riesgo con planes piloto que han venido funcionando en esas comunidades. Ahora, el asunto es que cada vez es mucho más el pedido y de las comunidades y no tenemos las capacidades para poder cumplir con esa exigencia, pero pues ahí y en el caso, por ejemplo, en el caso del Cauca, en Argelia no había este tipo de implementación de protección. De planes colectivos, no. En el Cauca estamos desarrollándolo sobre todo con comunidades étnicas y con algunos consejos comunitarios del norte del Cauca, sobre todo donde hay problemas de minería ilegal, porque pues el Cauca es un laboratorio de todo. Tenemos minería ilegal, tenemos cultivos ilícitos, laboratorios, rutas, etcétera, etcétera. Ahora, viene también el decreto 660, que el ministro también hablaba de él y que es un decreto prioritario, porque ahí lo que se trata es de manejar el tema de la prevención, no solo ya de protección, sino de la prevención y de la protección ya desde un punto de vista general, incluyendo a los municipios, a los departamentos en todo este proceso. Porque es que hay que tener el primer respondiente debe ser la autoridad que está local. No quiere decir que sea el responsable, pero que sí deben tener una posición y una actitud mucho más proactiva para proteger la vida de los líderes sociales y de las comunidades que están en riesgo en esas zonas. María Jimena, déjeme hacer un comentario sobre decretos, porque sí es cierto que el Estado ha hecho un esfuerzo grande por afrontar este asunto.
Yo creo que en el caso del 2078 hay unos diagnósticos y unas herramientas acertadas que quizás desbordan la capacidad de la unidad, como ha mencionado Diego, para hacer estos análisis y manejar los riesgos. Pero yo tengo algunos reparos con respecto a los decretos 2252, que fue del 2017, que fue el primero que mencionó el tema del rol de las garantías de las gobernaciones y alcaldías como primer respondiente, y de este último decreto, que es el 660 de 2018, que habla sobre el plan integral para atender este asunto. Yo creo que la intención del gobierno es benéfica, y es que este es un asunto que es corresponsabilidad de alcaldías, gobernaciones y el gobierno nacional. Cada uno tiene que poner de su parte. Pero la verdad es tosuda, María Jimena. Y la verdad dice que las alcaldías no tienen capacidad técnica para hacer planes, no tienen gente para hacerlos y tampoco tienen la posibilidad de coordinar de manera eficiente la labor de las instituciones de seguridad y las instituciones del Estado Nacional, que muchas veces son las que brindan en realidad el tema de prevención. Entonces el decreto dice que los alcaldes hagan un plan integral para la protección y prevención de la violencia contra los líderes. Pero por ejemplo el alcalde de Ituango acaba de ser amenazado ayer. Y el alcalde de muy buena, y el decreto de buena manera, y yo entiendo la intencionalidad, dice, eso lo va a hacer con el acompañamiento del Ministerio del Interior. Excúseme esto y digamos con el aprecio que tengo por el trabajo que han hecho en el gobierno y que le va a tocar al nuevo gobierno asumirlo. ¿Quién en el Ministerio del Interior se va a ir a hacer asistencia técnica a esos municipios y departamentos? ¿Quién es el que se va a ir a Briceño, a Tarazá, a Vigía del Fuerte? ¿Quién se va a ir a Caucasia a sentarse con los alcaldes, a hacer el análisis situacional de los riesgos? Ese es un asunto delicado. O sea, está bien el decreto, se necesitan capacidades diferentes para que el decreto sea realidad. Y lo segundo es, esta gente la asesinan por conflictos de intereses, o sea, y lo que hay que hacer es el análisis de dónde están las conflictividades que generan violencia. En algunos casos es la minería, en otros casos es la sustitución de los cultivos ilícitos, en otros casos, por ejemplo, los casos de Buenaventura, la restitución de tierra. ¿Usted se acuerda de este caso del famoso Temístocles Machado? ¿Cómo? Yo lo conocí que asesinaron en Buenaventura. Pero ¿cómo él también estaba peleando por las tierras? En este caso, por ejemplo, hay una discusión alrededor de los proyectos portuarios en Buenaventura. Claro, ahí él estaba peleando durísimo, por eso era un gran líder. El caso de Jair Cortés, que lo asesinaron en Tumaco porque él se le plantó frente a la gente de Guacho por el tema de la sustitución. Es decir, cada región tiene sus conflictividades y en esas conflictividades se mueven intereses y esos intereses terminan asesinando a las personas. Uno no puede pensar que la protección es una reunión de un grupo de gestores de convivencia, de promotores de convivencia y una serie de actos simbólicos de reparación cuando hay un asunto, y es que hay una plata que es una plata del conflicto y del posconflicto, y esa plata es la que asesina a la gente. Es decir, a la gente no la asesinan porque sea incómoda en general, sino porque es incómoda para los intereses de algunas personas, y estos son políticos, líderes sociales que se oponen a medidas de modernización. A propósito de esa, María Jimena. Es que había pedido la palabra. Es que pero bueno. El tema es, si la discusión es si el gobierno hace lo necesario en función de la protección de los líderes sociales que están siendo asesinados en Colombia, pues inevitablemente uno va a tener ese balance que es el que están haciendo. Y es, por un lado, pues sí, hacen muchos esfuerzos, por otro lado no alcanzan los esfuerzos, ¿sí? Ahora, lo que nosotros sabemos por los líderes sociales que trabajan con nosotros, que habitan en el Cauca, etcétera, es que la mayoría de esas comunidades que están dando batallas por la sustitución voluntaria, por la restitución de tierras, contra la minería, la legal y la ilegal, porque no solamente están en la batalla contra la minería ilegal, en realidad la están haciendo solas en gran medida. Es decir, la están haciendo con una autorización nueva, digamos, del gobierno en alguna medida, con la autorización de los acuerdos, pero en contra de no solo la fuerza de quienes los están asesinando, en contra de los intereses privados, en contra de los propios alcaldes en muchas ocasiones, en contra de una serie de factores, mientras que en cambio la acción del Estado, como se ve en diferentes territorios en el país, sí es muy buena y sí facilita mucho los proyectos productivos, grandes proyectos productivos. El Estado actúa muy fácilmente cuando se trata de defender el puerto de Buenaventura. Muy difícil era que el Estado ayudara a que las comunidades que exigían un tratamiento diferente pudieran tener otra clase de política. Entonces, eso da un balance, y el balance es
este no es, o sea, yo lo digo de verdad con todo, a mí me parece que ustedes hacen un trabajo que además a veces pienso y digo, la Unidad Nacional de Protección hace lo que puede. Y van a tener la misma respuesta que tienen de parte de muchos líderes que van a decir exactamente lo mismo, ni con chalecos, ni con celulares, ni con camionetas. Esto es un problema estructural. Y el problema estructural es, en general, la concepción de la política que se tiene sobre esos territorios. Entonces, la concepción de la política sobre esos territorios era, por ejemplo, a partir del acuerdo de paz, que la sustitución voluntaria era prioritaria y la sustitución forzada era lo último. Eso se está cumpliendo en el Cauca, eso no se está cumpliendo así en el Cauca. El orden de los factores está cambiado. Primero la sustitución forzada y de últimas miramos a ver si se puede la reeducación o la sustitución voluntaria. No se está cumpliendo el acuerdo de paz, por ejemplo, en ese sentido. No se está cumpliendo la pretensión, por ejemplo, de participación de las comunidades en planes de desarrollo territorial. Es que la gracia es que hubiera planes de desarrollo territorial. Hay planes... ¿PEDETs? Hoy, ¿Son los PEDETs? Bueno, pues una cosa es un papel de un PEDET y otra cosa es dónde están los recursos para un plan de desarrollo territorial en el Cauca. En cambio, hay recursos en este país para muchas otras cosas. No hay los recursos que hay para, digamos, sin número de políticas, los que se está invirtiendo no solo en el Cauca, en el Catatumbo, en muchas otras regiones, que son aquellas regiones en donde hoy dominan el narcotráfico, incluyendo el cartel de Sinaloa, incluyendo los carteles mexicanos. Los informes de las propias autoridades colombianas hablan de la presencia de esos carteles mexicanos en una gran cantidad de territorios y cuál es la acción que el Estado, no desde el punto de vista de la UNP, sino desde el punto de vista de la política que está haciendo sobre esos territorios. Si aquí nos mantenemos sobre esa idea, pues esto es como seguir buscando, es decir, es como pretender solucionar el problema por la superficie. Y esa pretensión de solución del problema es la que las comunidades y los líderes sociales precisamente dicen, así no se resuelve el problema y lo que están denunciando. Andrés. Sí, una claridad a propósito de lo que había dicho José antes de irnos a propagandas. Y es que él decía que en cierta forma pues había ciertos grupos que negaban el paramilitarismo. Yo en particular no lo niego, pero estoy de acuerdo con Sergio en que pues uno no puede abordar la situación que se está viendo hoy en el país con la situación de los grupos paramilitares de la primera, o sea, de la década de los 90 o la primera década de este siglo. No, pero yo no estoy diciendo que los paramilitares sean lo mismo que eran en los 90. No, pero pues yo estoy diciendo que efectivamente existen unos grupos, no sé si haya que llamarlos paramilitares, unas bandas criminales, que obviamente tienen que ser objeto de, pues, o tienen que ser combatidas por las fuerzas del orden, tienen que ser combatidas por el Estado. Y cuando yo hablaba del tema del narcotráfico y hablaba de que esas personas hacían parte de las disidencias de las FARC, yo no estaba minimizando lo que ocurrió. Yo en primer lugar dije que se tenía que rechazar lo que había ocurrido, independientemente o no de que fueran o no criminales. Lo que pasa es que, un poco recogiendo lo que dice Sergio, tenemos que atender a situaciones distintas. En el Cauca se produjo un incremento significativo de los cultivos ilícitos. Tú lo sabes, hubo un incremento muy grande en los últimos años y obviamente si queremos enfrentar esas situaciones que se están viviendo, pues obviamente tenemos que hacer un diagnóstico diferenciado. No es lo mismo lo que ocurre en el Cauca, lo que ocurre en el Catatumbo, lo que ocurre en Nariño o lo que ocurre en otras zonas del país. Entonces, eso es lo que yo estaba precisamente recalcando y diciendo que teníamos que ver con preocupación el crecimiento de los cultivos ilícitos, que fue algo de lo que nosotros denunciamos permanentemente durante las conversaciones en La Habana, que una preocupación que nosotros teníamos es que se incrementaran los cultivos ilícitos porque han sido históricamente esos cultivos ilícitos el combustible de la violencia en el país. Entonces eso, pues aclarar eso, que eso era un tema que yo creo que, como decía Sergio, se tiene que abordar de manera diferencial. Después está otra situación, que es lo que él decía, que hay una serie de intereses que hay en juego, muy claros, que está, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, yo pienso, pues si las mineras ilegales también están detrás de los asesinatos de líderes sociales, pues obviamente tiene que perseguirse a los representantes de esas mineras, eso no se puede permitir. Está el tema de la restitución de tierras, está el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, pero yo veo con preocupación, y aquí sí lo digo a propósito de lo que ha pasado en estos días. Primero, el gobierno de Iván Duque no se ha constituido todavía. Es decir, Iván todavía no es presidente en ejercicio, solamente es presidente electo. Y hemos visto que algunos líderes políticos del país están tratando de incendiar al país diciendo que supuestamente lo que estaba detrás de esto es supuestamente, o no sé, si hubo un trino de Gustavo Petro que decía que los 10 millones de votos o 10.300.000 votos que hubo por Iván Duque supuestamente estaban
fortaleciendo o habían dado un espaldarazo al paramilitarismo. Eso es lo que a mí me parece que no podemos permitir. Y una cosa que sí hizo Gustavo Petro fue decir... Bienvenido al gobierno. Fue una cosa que hizo Gustavo Petro a propósito de lo que pasó en el Cauca, y que me parece que eso no es la forma de abordar esa situación, porque a lo que a nosotros nos interesa es salvar vidas humanas, es que él empezó a decir que como había ganado en Argelia su candidatura, que por eso se había producido esa masacre. Yo pienso que eso no contribuye a resolver el problema de fondo. Eso está metiendo ruido. Pero y la verdad eso creo que no sirve. Cuéntame. Primero, la discusión no es sobre Gustavo Petro. Es decir, si nos podemos discutir acerca de cuál fue la reacción que tuvo Gustavo Petro o cualquiera de los otros líderes sociales, no acabamos nunca. Que por qué al mismo tiempo... No, pues yo creo que sí sirve en la medida... Que por qué el próximo presidente de la República, al mismo tiempo que decía que esperaba que estos hechos se aclararan, en cambio le preocupó mucho la salud del expresidente Uribe sin que le diera prioridad a este asunto. Esto es un asunto que se ha discutido. Que por qué otros líderes no se han manifestado y han guardado silencio. Que por qué Gustavo Petro puso un trino no. Esa no es la discusión. Aquí sí yo me pongo en primer lugar frente a lo que importa a las víctimas en el Cauca y en cualquier lugar del país. Y te aseguro que a las víctimas en este momento les importa muy poco el último trino que puso Gustavo Petro. Segundo, el gobierno de Iván Duque tiene que tomar una decisión si quiere que estos hechos no se repitan. ¿Sí? Ustedes, que son parte de ese partido, deberían tomar esa decisión. Esa decisión implica que esto sea un asunto de causa nacional, en primer lugar. En segundo lugar, implica que haya una desautorización de las actitudes que producen que muchos grupos paramilitares ataquen a los líderes sociales sintiéndose autorizados para hacerlo. Es decir, cuando a una líder política o social de un municipio, siendo maestra, la amenazan porque es maestra y porque participó en una campaña política de oposición al gobierno y le dicen que se vaya de la región, uno sí tiene que encontrar y tiene que admitir que hay una relación entre eso y lo que los grandes líderes influenciadores del país dicen en público acerca de los maestros y acerca de lo que hacen las personas que apoyan las campañas de oposición. En este país no se puede seguir diciendo que, como dijeron aquí en el último programa que estuve de semana en vivo, que las movilizaciones sociales son expresiones de odio. Claro, cuando a mí me lo dicen aquí en Bogotá, yo me puedo indignar, pero cuando eso se lo dicen a alguien en el Cauca, significa una autorización para que quienes organizan manifestaciones en el Cauca prácticamente tengan, pues sí, una amenaza autorizada. Eso hay que cambiarlo definitivamente. Hay que cambiar el hecho de que el próximo gobierno de Iván Duque tiene que comprometerse con la implementación de los acuerdos de paz, porque la implementación de los acuerdos de paz es aquello que están luchando los líderes sociales, por lo cual los están matando, y si no cuentan con el respaldo del gobierno, es decir, si no cuentan con el respaldo del próximo gobierno, que en cambio dice que ese tema de la sustitución voluntaria es irrelevante, si dicen que en cambio van a poner a quienes han sido enemigos de la restitución de tierras, probablemente en el Ministerio de Agricultura, si en cambio van a favorecer solamente el diálogo con las mineras y con las empresas, sino el diálogo participativo, esto va a ser una bomba de tiempo, va a ser mucho más grave. Entonces, no discutamos sobre los trinos, discutamos sobre la política siguiente que viene y discutámoslo intentando que se salven las vidas. Si lo que nos interesa, José, es ver qué es lo que está pasando, uno no puede hacer ese tipo de análisis como los hizo Gustavo Petro. Yo estoy de acuerdo con que hay veces que hablar el lenguaje, y yo pienso que si hubo algún candidato ponderado durante las elecciones presidenciales fue precisamente Iván Duque. Y él que ha dicho... No, bueno, Iván Duque también dijo muchas cosas, pero es parte de la política y está bien. Y Álvaro Uribe dijo otras cosas mucho más graves, pero es parte de la política y es parte de la oposición y del gobierno. Yo creo que eso es parte de la democracia. No, eso hace parte de la democracia. Eso no, imagínense si aquí nosotros cada vez que salía el presidente Álvaro Uribe o el presidente Santos, que también decía cosas, pues ya no dice nada, pero también decía sus trinos, ¿no? Pero es terrible que el presidente en funciones prácticamente no haya dicho nada ayer. No dice nada. Es que ayer celebraba, ayer el trino, el tuit del presidente en este momento en funciones, que es el presidente Santos estaba lleno de la selección Colombia. No, pero salgámonos de esta... Pues si se trata de discutir sobre eso, pero esa no es la discusión. El trino, o sea, es que manifestarse sobre cosas que aún no están plenamente establecidas, evidentemente hay un hecho que es complejo, que fue el asesinato de estas 7 personas en Argelia, ¿sí? Pero pues hay que esperar cuáles son las investigaciones. Ahora, el Estado no ha estado quieto, por eso el Estado se está moviendo. La discusión no es de trinos. Exacto. Ahora, yo creo que, como dice usted, tiene toda la razón. No podemos pensar que porque alguien no se manifieste en un trino o en una red social sobre un hecho, no quiere decir que no se esté trabajando. Era a ti otra pregunta, porque me parece importante. O sea, ¿qué va a pasar? Yo traté de hacértela, pero tal vez no me la entendiste. ¿Va a ser prioritario para el nuevo gobierno esta situación tan complicada? De los líderes sociales, claro que sí. ¿Por qué? Porque, claro,
ustedes vienen con una agenda propia, ¿no es verdad? Los que ganaron, ganaron y ganaron. Y hay muchas de esas agendas, como por ejemplo, van a cambiar, ya lo dijeron, la reforma, van a reformar o quieren reformar la ley de restitución de tierras, la ley de víctimas y restitución de tierras, que eso también puede incidir mucho en toda la situación en que están viviendo muchos líderes. ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Cómo va a ser ese acople? Eso es lo que te estoy preguntando. No, pues en primer lugar, a propósito del tema de los líderes sociales, Iván Duque, antes de ser candidato a la presidencia, de hecho en un portal que se llamaba El Pacifista, creo que empezó a denunciar desde el año pasado, en el 2007, la situación que se está viviendo con líderes sociales, pues él también pues, sentó su voz de protesta ante lo que estaba ocurriendo, es decir, su compromiso va a ser total. Cuando José inició su intervención, él hablaba de que no podemos desconocer esos 8 millones de votos que había sacado un candidato en particular. Yo por eso me refiero al candidato Gustavo Petro que sacó esos 8 millones de votos. Pues naturalmente esto es un tema, como decía él, que tiene que ser de interés nacional. Entonces cuando yo veo que una de las personas que son relevantes en términos políticos en el país está tratando de sacar provecho político de esa manera, pues obviamente me preocupa, porque él no está tratando de ir a la raíz de la situación, no está yendo a la raíz de las cosas. Entonces, pues ahí yo digo, sí, hay un aprovechamiento político por parte de Gustavo Petro y yo pienso que hay que ir un poco más allá y ver qué es lo que hay detrás. Y a propósito de lo que tú dices, naturalmente habrá algunas modificaciones que nosotros podamos hacer al tema de los acuerdos de paz. Iván ha dicho, sí, con claridad, que él le va a dar prioridad al tema de la sustitución, al tema de la erradicación forzosa. Eso lo ha dicho él con claridad. A propósito de lo que ha pasado, vimos que lamentablemente en el país, después de que pues desde el año 2012 en adelante ha habido un crecimiento permanente y sistemático de los cultivos ilícitos en el país. Hoy por hoy estamos nadando en un mar de coca y obviamente hay que ver de qué manera se enfrenta. Pero eso no quiere decir... hacer la erradicación forzosa no sería cambiar la política, es decir, hoy lo que hay es erradicación forzosa. Pues más el gobierno nacional ha tratado de cambiar esa política para que ahora sí funcione. No, pero el gobierno nacional ha tratado de vendernos otra cosa. Y otra cosa, y ahí yo creo que sí coincido con José, y que me parece preocupante que haya dicho eso ayer el ministro, entendiendo pues los esfuerzos que han hecho, pero pues uno ve que lamentablemente no han sido del todo exitosos. Y al mismo tiempo, una cosa que sí además rechazo con lo que pasó con las redes sociales y que fue lo que dijo hace unos meses, el ministro de Defensa saliente, cuando decía que eso se debía a un asunto del lío de faldas. Eso naturalmente pues me parece totalmente inaceptable. Entonces el compromiso de Iván es defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos, hayan votado o no por él en las elecciones del pasado 17 de junio. Un segundo tenemos. Sí, no, un comentario por fuera de la política para decir, hay cosas concretas que hacer. Digamos, las imágenes son importantes, pero mejorar la capacidad de entender las conflictividades territoriales, acompañar por parte del Ministerio del Interior las capacidades de alcaldes y gobernadores, tener una política muy dura con los militares y policías que lleguen a conectar contra la violencia con los líderes sociales y tener unos mecanismos de prevención que no sean únicamente procesos de, digamos, comunitarios, sino procesos de análisis. Son cosas concretas que el gobierno puede aceptar. Que precisamente es lo que establece el decreto 660 y que para eso están precisamente los planes piloto para poder comenzar a determinar de qué forma es la mejor para implementar esos planes en los territorios. Bueno, pues ojalá estas cosas que ustedes ya tienen las siga adoptando el próximo gobierno, porque hay cosas que, lo digo también el propio presidente electo, ¿no? Que no iba a destruir sino a construir sobre lo construido. Ojalá que en este caso pues pase eso, ni más faltaba. Las cosas buenas hay que y hacer más cosas, ¿no? Porque la situación está dramática en ese sentido. Y la verdad es que son muchos los líderes que en este momento están en una situación muy complicada. Nuestro saludo a toda esa tierra allá del Cauca, especialmente a ese pueblo que hoy Argelia tuvo esta masacre tan horrible, y a Deyanira, esté donde esté, mi solidaridad, la de todos nosotros, y una vieja berraca, quiero decirle yo, mis respetos. Ojalá que muchas mujeres la oigan y no se amedrenten cuando los quieren sacar los que tienen un arma empuñando a uno, lo están empuñando a uno, lo quieren sacar del sitio. Pues ella hizo todo lo posible por no irse. Es una tristeza que haya tenido que irse. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.